Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Esta vez voy a salir un poquito del esquema tradicional, que es netamente libros y lectura, y me voy a meter un poco a herramientas de lectura y de forma muy superficial de estudio. Espero que les sirva. Voy a tocar sobre todo de la parte de estudio unos 3 métodos, son diferentes, son desde 2 posturas. De la lectura voy a tocar más que nada la actual, porque también quiero mencionarles algunas cosas que he ido aprendiendo en estos años, y el resto va a ser, bueno, el pasado. Voy a partir por los hábitos de lectura anteriores. Miren, yo no era el tipo de persona muy relajada, por así decirlo, cuando se trata de libros. Por ejemplo, odiaba doblar las puntas. Es decir, cuando tú tienes tu libro y no tienes un separador, agarras la hoja y la doblas, ¿no es cierto? Y yo no. Ay, Dios sabe que me volvía loca. Y hasta el sol de hoy siento que es una forma de agredir el libro. Pero sé que hay personas que les gusta, que se sienten cómodas con eso y no lo voy a discutir, cada quien a su gusto. Pero del pasado, otra cosa que también puedo resaltar es que no me gustaba utilizar lápiz. El lápiz tradicional, ahora estoy más con el portaminas porque no difumina tanto. Entonces, si tengo que anotar alguito, lo que sea, supongamos ojo para revisar, que es algo que suelo anotarme para revisar luego, lo anoto en el Post-it, que si se ubican los utilizo de colores. Ahora, yo no tengo un esquema de colores como tal, que sí he visto en otras cuentas, pero yo me baso más que nada por esquemas de colores un tantito más visuales. Es decir, para mí el amarillo suele ser datos, toda la vida ha sido datos porque el resaltador amarillo es el que más penetra a la vista, por ejemplo en las fotocopias y demás, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido el amarillo eso, dato importante. Y los otros colores ya van a juego al libro. En este caso, por ejemplo, tiene verde, un poquito de amarillo, entonces mantengo eso. Pero sí he resaltado, por ejemplo, en este libro el color azul. No sé si se alcanzará a ver. Voy a abrir en el libro en la sección tal cual. ¿Ven? Es el único azul. En este caso es para resaltar algo muy puntual. Desearía que hubiese un color más rojo o algo así, porque para mí el rojo es como peligro, atención, enfócate en esto, esto es importante. Pero si no, resalto con un color que sea así más fuerte que el resto. Otra cosa que tenía bastante marcado en el pasado, bueno, las fichas técnicas. Creo que de la época de colegio todos hemos hecho fichas técnicas, ya sea por el personaje o por la lectura en sí. Ya vuelvo. Mi escritorio quedó chiquito, van a disculpar. Uy, lo estoy por romper y desarmar todo aquí. Si se dan cuenta, esta es la carpeta de colegio. Y ustedes dirán, ¿por qué guardo la carpeta de colegio hasta el sol de hoy? He salido de la U. Y verán, he metido mucho esfuerzo como para romper, botar, qué sé yo, mi trabajo. Así que lo he mantenido y he dicho, ok, si me sirve, o quizá a mis hijos, bueno, ya les hice la tarea, digamos. No, pero ahí moría. Entonces, volviendo al tema. ¿De qué trataba las fichas técnicas? Partía de una carátula normal con la inicial del apellido. Yo abría al azar en la sección de la M por Carlos Medina Cheli, ahí está. Y aquí, bueno, la fecha de nacimiento, fallecimiento, nacionalidad, ocupación. Esto sí lo he dejado un poquito de lado a futuro, no lo utilizo. Géneros sí. Obras notables, esto es relativo porque para mí puede ser notable, para el resto puede que no, o viceversa. Y yo digo, es cuestión de gustos, ¿no? La biografía sí la mantengo. Siento que la biografía es como la carta de presentación también de la obra. Hay un contexto detrás de la obra, hay un contexto detrás del autor y eso sí rescato bastante. Con eso terminaría mi visión, por así decirlo, de una herramienta literaria del pasado. Esto es solo de lectura, por favor, no estoy entrando a estudio como tal todavía, así que no se me rayen por ahí. Esto es solo lectura. Otra herramienta que aprendí a tener con el tiempo, sobre todo cuando se trata de libros de estudio. Ahorita les muestro aquí, por ejemplo. Yo soy del área de comunicación. Fundamentos del marketing teóricamente forma parte de mi carrera, aunque claro, no es como la santa biblia de mi profesión, pero sí la tocamos. Si se dan cuenta, es un libraco y de hecho algo que odiaba mucho de este libro es la letra. Vean, no sé si se alcanza a ver, pero es minúscula.
Yo uso lentes y ni así, señores, mi cabeza explotaba, recuerdo que me dolía la vista. Y claro, es un poco complicado ir a la clase, estar con el celular y pasar la clase, ¿no? Uno se distrae, llegan mensajes y demás cosas, porque les comento que encontré ese libro, por ejemplo, en internet. Así que lo que yo me hice es lo siguiente. Estas pequeñas hojitas, que si se dan cuenta es casi del tamaño de una mano, me han servido para este estilo de libros. ¿Qué es lo que hago? Saco las partes importantes de ese libro, las coloco ahí para estudiar de eso. Siento que es mi forma de liberar un poco la mente porque no tengo tanto texto como en ese libro y más con letra tan chiquitita. Entonces estas hojitas me han servido de maravilla. Ahora, yo utilizo estas en particular así pequeñitas porque tengo una libreta de este tamaño. Entonces estoy en el Trufi, estoy en cualquier medio de transporte para que se me entienda. Y no necesito estar cargando algo tan grueso como una carpeta. Esto es chiquito y lo puedo mantener en mi cartera, hasta en mi bolsillo. Les prometo, tengo una chompa con unos bolsillos grandes de costado y entraba perfectamente. Entonces yo puedo estudiar donde me dé la gana. Eso por un lado. Por otro lado, en estas hojitas puedes ir armando y formarla, digamos, en un tamaño bond, carta u oficio. El punto es utilizar esquemas. Yo soy, no sé si decir más visual, pero me sirven mucho los colores. Esto también me ha servido y voy adelantando para mi tesis, que va a ser una parte extra del siguiente bloque. Ahora, ya entrando a la lectura en la actualidad. Yo he cambiado algunas cosas. No la parte de doblar hojas. De hecho, si se dan cuenta, para programar mi lectura y ser constante, pues separo con varios separadores o bien algunas hojitas de colores. Punto. Nunca voy a doblar hojas, estoy casi segura. De los Post-its, me he mantenido toda la vida con ellos. Me parecen estos muy cómodos y son muy accesibles. Para darles una idea, este sobrecito cuesta 5 bolivianos. Es más o menos $1, ¿ya? Y los otros estarían por los 16, a veces hasta 22 bolivianos. Prácticamente es el triple. Siento que no me es útil. Quizá por coqueto podría comprar en algún punto, pero de ahí me siento muy cómoda con estos y los consigo en cualquier librería, que es la parte que también me agrada porque sería molesto ir, supongando, un extremo a otro de la ciudad solo por comprar los Post-its. Me parece muy raro. Anotaciones. Cuando se trata de libros de los cuales literalmente tengo que hacer algún, por ejemplo, contenido para el canal o un estudio a profundidad sobre algún personaje. Esto también lo he visto un tanto en psicología social. Los seres humanos somos de patrones, ¿no es cierto? Entonces, tratar de identificar esos patrones para mí es una forma de seguir practicando, de saber esto va a servir para esto y puede tener esta consecuencia, e ir estudiando, ir analizando, va más o menos por ahí. Además de los datos, soy periodista. Si encuentro algún dato, no sé, que me llama la atención, que digo, esto puede ser un hecho histórico, ok, empiezo a indagar. Pero no siempre estoy delante de la computadora y soy un poco anticuada cuando se trata del celular. A veces lo dejo en la casa, no sé, no vivo tan cerca de él. Así que por ese lado me consigo de estas hojitas que vienen así. Es como una libretita. Esto era de mi papá, pero tenía un montón, entonces me dio una. Y las sacas, tiene su pegamento. Son en blanco y me sirve para poner en la primera hoja o al final del libro y tomar ahí mis apuntes. Aparte de eso, creo que no he cambiado mucho mis hábitos de lectura. Y yo, por ejemplo, no sirvo con horas. No me da. Soy muy inquieta a veces y otras veces no. Entonces, horarios, ni queriendo, ahí sí no me meto. Ahora, pasando a el estudio. Voy a partir también desde el pasado, disculpen el calor, el presente y también mi mamá. Y ustedes dirán, ¿por qué? Es que mi mamá es del área de salud y algunos libros que van a ver ahí atrás que son así, que si se le cae al pie te puede romper un dedo o por completo destruir tu callo. No exagero, son armas contundentes. Y la he visto estudiar. Ha estudiado conmigo también en una época porque, bueno, tiene su segunda carrera, ¿no? Y es algo que quizá a ustedes les sirva. Yo he crecido con docentes a la antigua, cosa que ustedes van a notar al momento de decir resúmenes. Con el tiempo he descubierto que sí, pueden ser un poco complicado estudiar con eso, es preferible esquemas.
y yo me he movido bastante con esquemas al acostumbrarme a manejar colores, porque puedo dividir temas por colores. Entonces, si es un tema muy amplio, rojo, supongamos, son fechas, amarillo, datos históricos, qué sé yo. Depende del tema, pero me ha servido bastante el hecho de hacer esquemas, todos con gamas de colores. Ahora, para mi tesis, que eso sí es otro punto, también me ha servido. Déjenme decirles que hacer un sistema de bloques me ha servido porque hay etapas de revisión en las cuales no cambia por completo tu tema o tienes que mover los objetivos y lo único que tú tienes que hacer es mover los papelitos, ¿no es cierto? Y ahí muere. No tienes que estar rehaciendo y tenerlo en papel, que por cierto yo utilizo papel para reciclaje después, no me ha dolido tanto y con la parte visual me he podido acomodar muy bien. Antes de llegar a eso, algo que también quiero rescatar y sobre todo de nivel secundario, las fichas de resumen en forma de cartillitas es mucho mejor, ¿saben? No digo que sea malo tener en el cuaderno. Inicialmente yo dividía la hoja hacia mis anotaciones, supongan en la mano izquierda y en la mano derecha tenía las palabras clave, aquellas palabras que no entendía y necesitaba significado, sobre todo en clases como por ejemplo de inglés. Ahí sí tenía ese bloque súper lleno de muchas cosas y en la parte de abajo me hacía mis pequeños resúmenes. Sé que hay un nombre en particular para eso, pero yo no me he basado en ese sistema, por si acaso. Es algo que yo he ido modificando con el tiempo. Pero las fichitas me han servido más que hacerlo en la hoja del cuaderno, porque nuevamente les digo, yo creo que soy más visual y tener la hoja cargada de palabras y a veces subrayado o cosas por el estilo me bloqueaba. Entonces tenía mi hojita normal y mi hojita de estudio. Pasando a mi estudio universitario. Ustedes dirán, comunicación social no es tanto, se lee. Sí, se lee bastante, pero también se analiza bastante. Les doy un ejemplo tonto. El burro de tu abuelo, o decir, el burro de tu abuelo. Ahí hay una diferencia. Claro, ahorita yo lo estoy pronunciando, lo estoy entonando de una forma en la que es más obvia. Pero nosotros como comunicadores tenemos que jugar incluso con la mente de ustedes. Ustedes tienen posiblemente algún deseo, pero nosotros se los implantamos. Y si no, pues indaguen un poquito sobre neuromarketing. Y aquí aprovecho para poner un paréntesis. No compren las cosas que están a la altura de su vista. Usualmente son las más caras. Si bajan un poquito o suben un poquito a la vista van a encontrar los productos que son más baratos. Ahora sí, cierro paréntesis. Para el estudio de tesis, sobre todo lo que es el marco teórico o el estado del arte, no sé si esto aplica a todas las universidades y sobre todo a nivel mundial, no lo sé. Pero a mí me ha servido este estilo, voy a tratar de dejar acá la imagen, de plantilla. El tema de la investigación, la referencia bibliográfica ya programada desde Word, cosa que sea un copy-paste completamente, sin tener que cometer errores. Las palabras clave del documento a mí me han servido incluso para armarme mi esquema al final. Ese esquema del que les hablé, que era una cosa gigante con bloques de colores y de los objetivos. Con las palabras clave yo ya podía definir a qué ponerle prioridad, cuáles son las palabras de cada objetivo, a dónde desglosa e ir armando desde lo más grande hasta lo más chiquitito. El resumen creo que no hay gran ciencia. Yo lo hago con punteo y ahí muere el tema. No me hago mucho lío. Sí pongo el número de página para ya ahorrarme un poco de trabajo. El siguiente punto son las conclusiones del documento. Esto ya está en mis palabras. Esto me sirve también para, en muchos casos, copiar, pegar y olvidar un poco esa parte. Y ya después puedo ir parafraseando o citando. Ahí sí, cuidado con las citas. Los aportes reflexivos del documento leído para mi trabajo de investigación. Esto es más personal. Aquí yo ponía aquellas cosas como para leer después, o este autor se enlaza con tal teoría, o este autor se enlaza con el siguiente autor. Era más que nada para eso. Me ha servido bastante, espero les sirva. Sé que estoy poniendo esto a grandes rasgos, pero no quiero profundizar mucho porque sé que cada quien tiene su sistema. Ahora sí, mi mamá y su estudio. Algo muy común en Latinoamérica, creo yo, son los fotocopiados y los libros truchos. Es muy común y proviene hasta de los docentes que te piden, claro, compren X libro, está en la fotocopiadora y tan. ¿No es correcto? Sí, porque sé que hay un trabajo por detrás, pero ese es otro punto.
Entonces, lo que pasa con estas hojas es que tú puedes hacer lo que quieras con ellas. Mi mamá solía ser un poquito más salvaje con esto, pero la clave para ella era utilizar bolígrafo rojo para los subtítulos, es decir, subrayarlos nuevamente, y con lápiz en algún extremo de la hoja hacerse su esquema. Ella es más de figuras. Supongamos, tiene una célula, entonces hace más o menos el dibujo de la célula y pone las iniciales de X cosa, y con eso ya se acaba. Ahora, cuando se trataba de, si mal no estoy, historia del maxilofacial, de odontología, solía hacerse fichas. Tenía su cadáver, su esqueletito en el cual tenía los hilitos y demás cosas. Pero para el estudio en papel tenía sus hojas de resumen y también se grabó ella con ese texto y escuchaba constantemente esa partecita. Porque, bueno, me imagino que le costaba alguna sección de esa materia de odontología y le sirvió escuchar. Así pasó, y de hecho le pasó muy bien ese examen, así que tiene su pro por ahí. En resumen, pueden utilizar hojas de colores, sistema de colores, pueden utilizar lápiz resaltador dependiendo cómo ustedes se sientan más cómodos. Por otro lado, si son más visuales, les recomiendo los mapas mentales o estos esquemas creativos, si gustan con imágenes. Es más visual, más fácil de aprender. O bien, si se trata de fotocopias muy grandes, les recomiendo las cartillitas. Eso para estudio. Para lectura, yo creo que es un poco más complicado, pero sí les puedo sugerir esto. Utilicen un separador, no los va a matar. Porque de hecho, si ustedes van doblando la hoja, a la larga posiblemente acaben destruyendo el libro. Y creo que ese no es el propósito. También tú puedes compartirlo y ese libro tuyo va a contar una historia sobre ese momento en el que tú leíste. Así que tiene un pro para mí, es más sentimental. Si quieren utilizar fichitas, cartillitas para resaltar algunas cosas, hay en la papelería un cojón de opciones. Hay ahora las transparentes, de colores, pastel o más neón. Ya depende de ustedes. Y yo creo que para cerrar el video les voy a decir... Mi hijo está rascando la alfombra. ¡Jimmy! Este niño rompe alfombras. Bueno, para cerrar el video, disfruten la lectura. Si están estudiando, pónganse horas para estudiar. Busquen formas en las cuales ustedes se sientan más cómodos estudiando y leyendo. Y con esto termina el video de hoy, antes de que mi hijo rompa la alfombra.